¿Sabe que como seres tripartitos que poseemos espíritu, alma y cuerpo, Dios provee que nosotros seamos pastoreados en esas tres áreas? En el área espiritual, que es de espíritu a espíritu, o sea, nuestro Padre nos pastorea. En el área emocional, que pone a un pastor, que es el que ora y vigila por las almas, y un Padre terrenal que sustenta el cuerpo. Y necesitamos tener la revelación del Padre para que las otras áreas funcionen bien. Por eso hoy vamos a mirar la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra un poquito. Dice en Lucas capítulo 15 versículo 11: también dijo: había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Había leído muchas veces este pasaje de Lucas capítulo 15 y había predicado también acerca del hijo pródigo. Parece que el mensaje se centrara solamente en un personaje, el hijo pródigo, pero cuando uno empieza a profundizar más y a ahondar más en la escritura, se da cuenta que hay 3 personajes claves en esta parábola. El primero, el padre. El segundo, el hijo mayor, en el orden, el hijo mayor. Y el tercero, el hijo menor, que Cristo lo describe como pródigo, como el hijo pródigo. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra, uno se da cuenta que hay un Padre tan maravilloso, tan precioso, que desea revelarse a nuestra vida. Diga conmigo: Dios, vamos, dígalo, Dios es mi Padre. Mire, escuche bien, ninguna religión en el mundo te enseña a mantener una relación profunda con Dios. Ninguna. Porque la religión no conoce a Dios y por eso no enseña que Dios es nuestro Padre. Por eso Jesucristo no vino a establecer una religión ni una secta, sino vino a revelarnos al Padre. Ese fue el propósito principal, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y como le decía todo el tiempo Cristo: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. La misma palabra que está en Romanos, que dice Abba, mi Padre. Algo tierno, algo bien paterno. Les decía la vez pasada que mi hijo nunca se acerca a mí y me dice: hola John, ¿qué es de desayunar, John? Hola John, buenos días John. No, nunca, él nunca me dice John. Él me dice papi, papá. Algo profundo. ¿Y por qué es importante? Porque de esto depende la vida eterna, de esto depende la salvación, de esto depende la gracia, de esto depende su paz, de esto depende todo lo que usted necesita. De la paternidad depende todo, de ahí se desprende todo. Y el Señor siempre ha querido revelarse como un Padre. Y la máxima revelación que usted puede tener no es: uy, tuve una revelación y vi ángeles y vi estrellas y vi soles. No, eso no es. La máxima revelación que usted puede tener es la de ver a Dios como Padre. Esa es la máxima revelación. Y les aseguro que si usted logra entender quién es Dios, usted jamás de lo jamás tendrá necesidad de algo. A través de estos versículos les decía que también habla de 2 hijos. El primero lo voy a llamar pródigo, así como dice en la palabra, pródigo. Y pródigo es el joven, el cristiano joven. Ese cristiano que
llega a la iglesia y todavía no se le ha revelado esa paternidad. Es el que llega a la iglesia, conoce la palabra, gusta de la palabra, ve el amor, el favor y la misericordia del Señor. Es ese que llega nuevo al evangelio y que está apenas dando pasos de fe, que apenas está caminando con el Señor. Ese joven o cristiano joven le hace falta mucho conocer de Dios, porque esta persona es inmadura en la fe, es inexperto y cree que lo sabe todo. Y qué tremendo cuando llegamos hacia el Señor, ¿no? Cuando llegamos tan nuevos y creemos que ya lo sabemos todo, porque tal vez venimos de estudiar, tenemos cartones, tenemos diploma, hemos vivido experiencias. Usted no sabe, pastor, yo he vivido cientos de experiencias, yo sé mucho. Eso no significa que usted sepa. Con Dios no. Perdóneme, esas personas para Dios son ignorantes, porque no saben quién es el Padre, no tienen ni idea quién es Dios. ¿Y qué pasa con estos? Yo estaba leyendo el pasaje y le decía, Señor, ¿de qué manera puedo enseñar lo que hacía este joven y que tal vez nosotros hemos hecho? Que tal vez nos ha pasado, porque nos ha pasado. Y el Señor me mostraba algo que pasó también conmigo. Recuerdo cuando yo empecé en el Señor y yo le decía a Dios, porque yo vine con necesidad. Yo llegué con unas crisis tremendas, con deudas hasta aquí. Y cuando yo llegué así, lo primero que le oro o le digo al pastor, pastor, por favor, ayúdeme a orar, porque yo necesito un buen empleo. Entonces yo le oraba a Dios y le decía, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, Señor, necesito un buen empleo, necesito que me bendigas, bendíceme, Señor. ¿Y qué pasa cuando viene la bendición? O cuando llegó la bendición a mi vida, me empecé a apartar de Dios. Esos son los pródigos. Los pródigos son los que reciben bendición y se alejan de Dios. Muchos de nosotros hemos caído en eso, porque decimos, bueno, pero yo no me alejo. Pero dejaste de hacer cosas para el Padre. Te desconectaste con el Padre. Te desconectaste de aquel que dio lo más valioso, que fue a su Hijo. Y tú no te puedes nunca desconectar con el Padre. Las bendiciones no nos pueden separar de Dios. Ya uno no ora igual. Ay, pastor, Señor, perdón, Señor, tú lo sabes todo, Dios. Tú sabes que ahora estoy trabajando, Señor, ahora me dedico a trabajar y es el esfuerzo lo que tú me diste, Señor, y estoy cuidando y estoy bien administrando bien la bendición. Señor, tú lo sabes. Pero has descuidado tu relación con Dios. No ora igual, no busca a Dios igual. Ese es el pródigo, el que se va alejando de Dios. Ese es el hijo que se va alejando del Señor. Ese es un pródigo. Él mismo tomó la decisión de apartarse. Yo un día tomé esa decisión. Yo no sabía, no me estaba dando cuenta de eso. Y yo creo que usted tampoco. Pero sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos alejando de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de su paternidad, de su amor, y empezamos a amar más las bendiciones. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Nos pasa exactamente lo mismo que le pasó a pródigo. Dice, vivió perdidamente. Porque lo que consideramos que es bueno, que es de Dios, obvio, porque oramos y el Señor nos bendijo, y te bendijo con un buen esposo, y te bendijo con un buen trabajo, y te bendijo con eso que necesitabas, y te alejaste. El problema no fue ese, el problema fue que usted mismo se alejó. El problema no es la bendición, es que usted mismo se apartó y se fue alejando del Señor. Y ya le dije, sin darnos cuenta tal vez, nos desprendimos de lo más importante, de esa paternidad, de esa cubierta, de esa protección. Ahora, no tengo por qué decírselo porque usted lo ha leído, pero usted sabe cómo le fue a pródigo sin Dios. ¿Cómo me fue a mí sin Dios? Mal. Porque no podemos esperar que nos vaya bien cuando nos hemos alejado de nuestro Padre. El Padre sustenta, el Padre nos ama, el Padre nos cuida, el Padre nos protege, y más cuando hablamos de este Padre precioso, más cuando hablamos de Él. Él nos da todo lo que necesitamos.
Pero cuando nos enamoramos de una sola bendición, una sola cosa, nos alejamos del Señor y nos salimos de su cubierta, de su protección. Como dice la Biblia, del amparo del Altísimo, de la protección del Todopoderoso. Y ahí es cuando la vida nos golpea, el mundo nos golpea y el diablo nos humilla. Así te quería ver. Porque siempre los pródigos llegarán en la condición más crítica. Eso es lo que el Señor me mostraba. Mire lo que pasó con él. Se fue y gastó todo lo que tenía. La bendición que Dios le había dado fue y vivió perdidamente. No vivió para Dios, no vivió para el Padre. Ahora vivió para él, vivió mal y gastó todo y lo perdió todo. Ahora estaba aguantando hambre y necesidad. Y dice la Biblia que se fue a una provincia y cuidaba cerdos. ¿Ese era el plan de Dios para pródigo? No, ese no era el plan de Dios para pródigo. No era el sueño para él. Pero él mismo fue el que tomó esa decisión. Y cuando se alejó, pues se alejó de su paternidad. Quiero que lea usted hasta dónde llegó pródigo. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Esto es lo que el mundo te bota a ti cuando tú te alejas de Dios. Eso es lo que el mundo te da cuando te apartas de la paternidad de Dios. Ya le dije, el Padre le da todo, el Padre da sustento, el Padre da todo, todo lo que tú sueñas. Él sustenta tu espíritu, hasta tu alma y tu cuerpo. Él sustenta todo. Pero cuando te alejas, eso es lo que el mundo te ofrece. Y hay gente que es feliz con las algarrobas de los cerdos. Hay gente que vive feliz con lo que el mundo le da. Hoy en día es así. La gente corre y vive feliz de esas cosas. Los que hemos entendido la paternidad, no hacemos eso. Ahora escuche, dice, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo comían los jornaleros? En ese momento los jornaleros estaban comiendo mejor que el hijo. ¿Porque el padre lo quería? No, porque el hijo se alejó, ¿cierto? Y sigamos. Pero me levantaré e iré a mi padre. Diga mi padre. Cuando caemos en esa condición es cuando hay un reconocimiento. Solo cuando llegamos a esa condición tan crítica es cuando decimos: tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. ¿Cuántos después de una enfermedad grave han reconocido ahí sí a Dios como Padre? ¿Cuántos después de una crisis matrimonial, un fracaso en el hogar, ahí sí han tenido que reconocer a Dios? Y la pregunta es, ¿tenemos que llegar hasta ese estado para reconocer a Dios como Padre? Porque cuando tú te alejas, siempre habrá un hoyo profundo donde vas a caer. Y va a ser tan profundo que te puede pasar lo que le pasó a Pródigo, que vas a desear comer las sobras del mundo. Pero ahí, de allá, de lo más profundo, si tú haces un reconocimiento, el reconocimiento que está haciendo Pródigo, que dice: iré a mi Padre. Note que él no dijo: iré a mi Dios, porque esto es un asunto de paternidad. Estamos hablando de paternidad, no estamos hablando de teología, que es lo que hemos aprendido mucho. Teología. Elohim. Yahweh. No. Mi Padre. Porque los hijos reconocen al Padre. Solo los hijos reconocen al Padre. Y él dijo: iré a mi Padre y diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Escuche, algo que me asombra es que ahora ya no está diciendo: iré a mi padre y le diré: Padre, dame pan, porque los siervos comen pan. Yo no voy a ir a buscar pan. Él no dijo: ahora voy a buscar el pan, ahora voy a buscar sustento. No, hizo el reconocimiento que el padre esperaba desde el principio. Y ya le voy a hablar del segundo hijo. Pero él no dijo: iré a mi padre porque tengo hambre. ¿Sí dijo eso? No, él no dijo: iré a mi padre porque se me acabó el dinero. Tampoco dijo eso. Iré a mi padre porque necesito sustento. Tampoco dijo eso. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora entendió que esto no era un asunto de teología, era un asunto paterno. Reconoció: mi padre. Wow. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre. ¿Y qué hizo el padre? Mandó a uno de sus jornaleros: vaya y tráigamelo. Mandó su mejor carroza y vaya y tráigamelo. No, dice que corrió. El padre corrió, movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. A eso no le importó que oliera a cerdo, no le importó que oliera a feo, que venía revolcado. Él no importa, no importa cómo sea la condición del hombre. Si el hombre reconoce que necesita a ese padre extiende sus brazos de amor y le abraza y le levanta y le cuida. Hermoso nuestro Padre. Ahora, miren, me asombra lo que hace el padre, porque el padre podría haber dicho: sí, ve, eso le dije. No, como todos. ¿Qué dice la mamá cuando el niño, después de decirle: cuidado porque te caes, cuidado porque te caes, cuidado porque te caes, y el niño se cae? ¿Qué es lo que le dice la mamá? Se lo dije. Y no hay frase más ofensiva para un hijo que le diga eso a la mamá o el papá. ¿Sí ve? Se lo dije. ¿Sí o no? O lo mismo, el esposo que tal vez hizo un mal negocio y la esposa lo recibe con un: se lo dije. Oh, eso sí que molesta. Pero aquí no. Aquí el padre, mira lo que hace. Dice: el padre le dice a sus siervos: saquen el mejor vestido. Saquen el mejor, el más costoso, el mejor, sáquenlo. Wow. Y vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, el más gordo, y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, dice el Señor, así te ve Dios, mi hijo. Yo no sé cómo lo está viendo usted el mundo, cómo lo ve su familia, cómo el fracasado de la familia, la oveja negra de la familia, el malo, el que no se quiere, el rechazado. Dios dice: no, mi hijo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese fue el recibimiento para pródigo. Y le dio vestidos nuevos, que es lo que recibimos: vestiduras nuevas, vestiduras limpias, vestiduras santas, vestiduras puras, que representan que hemos sido trasladados de tinieblas a luz, que hemos sido trasladados de la inmundicia a una vida nueva, a un nuevo caminar. El anillo, que representa la autoridad. A veces con el anillo se sellaban los contratos y le daban identidad nuevamente. Volvió el hijo. Wow, el hijo nuevamente volvió y le hace tremenda mamona. Ahí no termina todo. Jesús no quiso: bueno, y así es la parábola. No, ahí no termina todo. Había una enseñanza más todavía, y pienso que es la más profunda, y esa es para nosotros. ¿Quiénes? Los que siempre hemos estado con el Señor.
que nunca nos hemos apartado. Yo llevo 20 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio y nunca me he apartado del Señor. Yo llevo 30 años de conocer al Señor y nunca me he alejado del Señor. Jamás. Aleluya, Padre. Bendito sea el Señor. Esta palabra es para sus hijos. Ahora dice, y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. ¿Para quién estaba trabajando? Para el Padre. Ese es el que trabaja para Dios, el que sirve al Señor, el que está todo el tiempo sirviéndole al Señor, el que nunca se ha alejado de Dios. Ese es el que siempre ha estado dedicado en la obra del Señor, consagrado, buscando del Señor. Ese es el que mantiene al lado del pastor. Pastor, ¿qué necesita? Hermano, ¿qué necesita? Yo quiero servir. Está dispuesto a servir todo el tiempo. Ese es el hijo mayor. Ese ya es un poco más maduro. Ese es el que ha entendido más la palabra y que ha entendido un poco más acerca de la paternidad. Porque cuando uno entiende, uno ama y sirve. No está forzado, hermano, usted debe servir. No, sino que nace del corazón, precisamente por su experiencia, porque ya es maduro. Entonces, mire lo que pasa con este. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué es aquello? Oye, ¿cuál es esa bulla que está por allá? Y le dijo el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. ¿Y qué pasa con él? Se enojó. Se enojó. Esos son los cristianitos que se molestan porque otro Dios los bendice. Oye, pero es que ese lleva menos tiempo que yo. ¿Y por qué Dios lo ha bendecido? Ese lleva menos tiempo y mire cómo el Señor lo ha bendecido. Y se enoja, se molesta. Se enoja con Dios. Su oración cambia. Y hasta su forma de servir cambia. Porque sirve con un corazón cargado. Sirve con un corazón molesto. Porque ese sí y yo no. Diga conmigo, el Padre a todos nos ama por igual. Todos sus hijos los ama por igual. Uno ama al pechichón, decía el hermano costeño, al pequeñito. ¿Cómo le llamaba uno aquí? El Cuba. El Cuba le llaman el pequeñito. Las mamás prefieren al Cuba. Ellas son más con el Cuba, el pequeñito, el pequeñito, el pequeño. No me le griten al pequeño, no me le digan nada al pequeño, déjelo porque es que él es pequeño. Y son alcahuetes con los pequeños. El pechichón. Pero Dios no hace eso. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a sus hijos. Lindo esto. Ahora, Masiel respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, me has hecho matar, has hecho matar para él el becerro gordo, ese que quería yo, el gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y esto me sorprendió cuando el Señor le dice esto. Escuche, se lo voy a volver a repetir. Tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y eso a mí me voló la mente. Porque yo dije, tremendo lo que el Señor afirma aquí. Entonces el primero, inmaduro, tuvo que aprender, pero aprendió. Gracias a Dios que aprendió el muchacho. Y volvió arrepentido. Y Dios le devuelve su identidad. Lo restaura. Ahora tiene que entrar, ahora a restaurar al mayor. ¿Pero por qué? Si es el que siempre ha estado en la iglesia. ¿No se supone que ya está restaurado? Eso se supone. 20, 30 años sirviéndole al Señor y todavía no ha sido restaurado. 20 y 30 años sirviéndole al Señor y todavía le falta conocer a Dios. No sabe quién es Dios. No tiene idea quién es el Padre. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque cuando tú conoces
la paternidad, cuando a ti se te ha revelado la paternidad, tú sabes que hay una herencia. Y el Señor le aclara y le dice eso: tú siempre has estado conmigo, tú eres mi hijo mayor y siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. O sea, tú no tienes que pedir algo porque es tuyo. El que estaba diciendo: Señor, es que tú ni siquiera me has dado un cabrito. Y él dice: no has entendido. Todo lo que yo tengo te pertenece porque eres mi hijo. Ese es el que hace esa oración que le dice: Señor Padre, oro a ti para ver, Señor, si es tu voluntad que yo sea sano. Y yo escuchaba a alguien tener 30 años de conocer al Señor con un cáncer. Y cuando le pregunto a ella: ¿tú qué piensas de esa enfermedad? ¿Sabe qué me dice ella? Yo oro para que Dios haga su voluntad. Y yo le dije: escúcheme bien, tú estás diciendo que la voluntad de Dios es que tú tengas ese cáncer o que te mueras de ese cáncer. Y decía: pues Dios verá. Y le dije: ¿tú crees que el Padre que está en los cielos anhela ver hacia sus hijos? ¿Ese es el deseo de Dios? Ese no es el deseo de Dios. Tal vez una maldición, una iniquidad, pero Dios no desea verte así. Él, como Padre, dice la palabra que Él es nuestro sanador. Tal vez muchas personas que han muerto en el mundo no entendieron nunca la paternidad de Dios, porque conocían a un Dios teólogo, lo conocían desde la teología, y esa teología te aleja tanto de Dios. ¿Es bueno que la conozcamos? Sí, claro que sí, obvio. Nuestra doctrina tiene que estar intacta, no podemos tocar la doctrina. Pero es que una cosa es la doctrina y otra cosa es la relación. Y tal vez nosotros a veces nos alejamos tanto porque nos llenamos de tanta teología en nuestras cabezas y empezamos a buscar la teología de este, la teología de aquello, la teología de este, y cuando pasan cosas como las que pasó en el mundo, ¿dónde queda esa teología? ¿Dónde están los teólogos? En un cementerio, muertos. Terminaron de la forma más desagradable. Y ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios, que murieran en una enfermedad terminal. Ese era el propósito de Dios, que murieran como fracasado para el mundo. No, yo no creo eso. No creo eso, porque el corazón del Padre es diferente. El Padre está diciendo aquí: todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Todo te pertenece. Yo he visto personas levantarse de la misma muerte. He visto personas salir de enfermedades críticas y crónicas que ya para los médicos era imposible, porque un día decidieron creer, arrojar eso, quitar esa enfermedad, soltarla en el nombre de Jesús y creer que tienen a un Padre que puede sanar, que puede libertar, que puede restaurar, que puede bendecir. Ese es el Padre. Por eso Jesús nunca dijo: cuando oren digan: Dios que estás en los cielos, Jehová que estás en los cielos. Él no dijo eso. Dijo: Padre que estás en los cielos. Y todo el tiempo: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y nos falta conocer esa paternidad para ver todo lo de Dios, para ver todas esas cosas que el Señor dice: todo lo mío es tuyo. ¿No has entendido que todo lo mío es tuyo? ¿Y qué es todo? ¿Perdón? Estos son los hermanos que no se atreven a salir con su familia un día y decir: familia, hoy nos vamos a divertir. Hoy vamos a salir a divertirnos. ¿Y qué es lo que dice a veces la esposa? ¿Cuánto nos vamos a gastar en eso? No gaste ese dinero, déjelo, porque mañana tenemos necesidad. Porque no conocen al Padre. Esos son los que le dan a su familia lo que pueden, pero no lo que sus hijos desean.
Yo conozco hijos frustrados en el evangelio, hijos frustrados en el evangelio que no quieren nada con Dios, no quieren saber nada con Dios porque nunca como pastores, como líderes les enseñamos la paternidad. Nunca les enseñamos a un Dios teólogo y nuestros hijos siempre nos vieron a nosotros como teólogos, no como padres. Y cuando nos pedían algo nos decían: papá, quiero esto. Hijo, oremos. No hay. Qué mal concepto. Y aquí el Señor dice: no. Todo lo mío es tuyo. Y si todo es tuyo, para tus hijos hay de todo. De ti depende cómo le enseñas la paternidad a tus hijos. De ti depende, de la revelación que usted tiene. Por eso, cuando mis hijos me dicen: papá, quiero esto, yo nunca les digo no. Obvio, yo sé que hay cosas que todavía no las pueden tener, pero sé que hay otras que sí las pueden tener, y nunca les digo no. Yo digo: claro que sí, hijo, claro que sí. ¿Cómo te has comportado? ¿Has sido obediente con tu mamá? ¿Has obedecido? ¿Has sido fiel? Y empiezo a llevarlo a eso. Y cuando me doy cuenta de la fidelidad, la obediencia, su comportamiento, puedo decir: ya está hecho. Nunca le digo no, jamás, porque yo sé que todo lo del Padre me pertenece. Si a ti no se te ha revelado el Padre, siempre va a haber una excusa para algo. Es que tú no sabes, tú no entiendes, hijo. Ustedes no entienden, hijos. Hay que hacer esto, hay que gastar esto, hay que pagar esto, hay que gastar lo otro. Mientras nuestros hijos tienen zapatos rotos, mientras los hijos tienen camisas rotas, la misma ropa de siempre. Porque esa es la forma en la que nosotros le estamos mostrando al Padre a nuestros hijos. Y por eso mucha gente tiene un mal concepto de quién es Dios. Y creen que Dios es un viejito que está ya retirado en los cielos, que no tiene nada que ver con la creación, que ya la creó y la soltó. Un viejito que está por allá arrumado. Ese no es Dios. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios es sanador, mi Dios es libertador, mi Dios es mi Padre, mi Padre. Aleluya. Él es mi Padre. Gloria a Dios. Mire esto, Mateo 7:11. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará cosas buenas a los que le pidan. Dios dice: yo te voy a dar lo que me alcance, lo que haya en mis bolsillos, cosas viejas, cosas de segunda. No, eso no dice el Señor. ¿Qué dice Dios? Cosas buenas a los que le piden. Y algo que me sorprendió fue en Mateo capítulo 6, que a mí me abrió la mente así. Vamos a leer desde ahí para que podamos entender lo que Dios le está hablando a los hijos servidores, a los que sirven al Señor. Dice así: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es más la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Subráyelo, es para usted. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué? No. ¿Cómo? Yo no escuché a nadie. ¿Qué? Vuestro Padre celestial las alimenta. Y en ese pasaje, ¿cómo? El Señor, mi Padre, alimenta las aves. Y aquí viene para usted. No
¿no valéis vosotros muchos más que ellas? Y el Señor me decía, ¿cómo que Dios se va a interesar más en las aves que en sus hijos? Para Dios es importante su creación y Él la sustenta. Pero es que Dios no le llama padre a las aves. No sé si me hago entender. Dios no dice yo soy el padre de las aves. Él no dice eso. Él dice que usted es su hijo y que como padre Él te ama tanto, tanto, que te sustenta todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas, absolutamente todo, Dios lo provee. Pero lo que pasa es que muchos de nosotros creemos y nos sentimos más inferiores que las aves. O sea, ¿cómo es que Dios sustenta las aves, las alimenta, las cuida? Y luego dice Cristo, dice así: ¿al caso Dios ama más las aves que a ustedes, que son sus hijos? Señor, yo soy el gusanito de Jacob, apiádate de mí, ten misericordia esta cucaracha de Jacob. Y así le oramos a Dios. Y Dios dice, ¿qué? ¿No estás leyendo la palabra? ¿No estás leyendo la palabra? El Padre alimenta a las aves todos los días. ¿Cuánto más vuestro Padre te alimentará? Porque más vale, usted vale mucho más que ellas. Esa es la persona que dice, yo no me merezco algo tan costoso. Yo no sé cuántos de los que estaban aquí se han sentado en la mesa y cuando piden el menú y le pasan el menú y dicen, oh, tan caro. Y cuando invitan a alguien, aprietan para que pida lo más barato. Dios mío, Padre, que pida el corrientazo, que pida el corrientazo, Señor. Oro por el corrientazo. ¿Cierto? Y está así, vamos a pedir corrientazo, por favor, le dice a la familia, vamos a pedir corrientazo porque no hay para más. Y todos piden, y todos se acostumbraron al corrientazo. Y todos van a ¿dónde? A almorzar al corrientazo. Porque creen que no pueden comer algo mejor. Creen que Dios sí puede alimentar las aves, pero no creen que Dios los puede sustentar. Eso es una incoherencia de nosotros, de parte de nosotros. Señor, tú alimentas las aves. Y cuando uno está en el restaurante, el corrientazo, por favor. ¿Qué es lo más barato? Y el cortecito ese. Dios tuvo que romper eso en mi mente, porque yo creía eso. Mi padre me lo enseñó. Mi padre me decía, pida lo más barato. Por debajo de la mesa nos decía, pida lo más barato y pida descuento. Y creemos que Dios puede alimentar las aves de los cielos, pero no somos capaces de creer que Él nos sustenta. Si es que Dios dijo, tú eres mi hijo y siempre has estado conmigo, y todas mis cosas, todo lo mío te pertenece. Todo, absolutamente todo. Entonces cuando llegan allá al almacén, ¿cuánto vale ese vestido? Vale tanto. Ya apretó. Porque no te sientes digna ni digno de vestirte así. Eso tiene que ver con paternidad, porque muchos tenemos la paternidad herida. Porque yo tuve un padre que siempre me decía, no hay. Los zapatos rotos, todavía aguanta. El calzoncillito roto, hágale la costura y apriétele la costura que todavía aguanta. La media que se rompió, hágale la costura. Ya tenía como 4 costuras. Y eso nos lo enseñó la mala paternidad. Una mala paternidad. Pero llegamos a Dios y oramos, Señor, tú alimentas a las aves, tú alimentas a los animales, todo se sustenta por la palabra, por la justicia y tu verdad, Señor. Pero no somos capaces de creer que Él quiere y anhela sustentarnos, y no vivimos así. Y el mundo ve eso. Eso es lo que ve el mundo. El mundo ve el cristianismo así, como dame, estoy necesitado, necesito un empleo, bendíceme.
El mundo ve así. Yo he llegado a muchas personas y recuerdo cuando se posicionó nuestra alcaldesa, lo primero que me pregunta ella es: pastor, ¿y usted qué necesita? Yo me quedo viéndola y me río y le digo: doctora, yo no necesito nada, más bien, ¿qué necesita usted? Dígame. Porque nosotros como iglesia estamos dispuestos a servir y ayudar en esta tierra. No estamos para mendigar, estamos para levantar. Estamos para ser de bendición para la gente. Usted y yo fuimos creados por un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, y usted tiene todas las capacidades y Dios te va a llevar a los mejores lugares, pero muestra quién es tu Padre. Enséñale al mundo quién es tu papá. Enséñale al mundo quién es tu Dios. No le muestres mendicidad al mundo, porque eso te va a dar el mundo. Tome esa migaja, tome este puestico, tome este trabajito. El que soltó a alguien ahí de repechaje, tómelo. No, eso no es Dios. Las puertas las abres Dios. Nadie tiene el poder de abrir puertas. Nadie. La escritura dice: yo abro puertas y yo cierro puertas, y las puertas están abiertas para los hijos de Dios. Aleluya. Si le va a aplaudir, apláudale como creyendo, como que algo se está despertando en tu mente. Entonces yo ya no voy a Dios y le digo: Señor, si tienes un cabrito para mí. ¿Qué cabrito ni qué nada? ¿Por qué no pide el gordo? ¿Está escuchando? Usted le está pidiendo: ay, Señor, el marido que sea, no importa, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y le llega feo, porque eso fue lo que usted le pidió. El cabrito que usted le está pidiendo al Señor, Dios dice: no estás escuchando, no estás viendo. Todo lo mío es tuyo, todo lo mejor. Tengo todo lo mejor para mis hijos. Lo mejor es para mis hijos. Aleluya. Entonces, pida como hijo para que Dios te dé como padre. Si tú le pides como Dios, no vas a recibir igual. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando le dijo Jesús: Dios, acuerda, no, nunca oró Dios, siempre decía: Padre, sé propicio, Padre, 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 orando como paternidad. Wow. Esas oraciones cambian, y esas oraciones son las que más reciben. Wow. Ese es el año de ver una gloria mayor. Ese es el año de ver esa revelación en nuestras vidas. Porque lo que viene para el mundo va a ser peor. Lo que viene para el mundo va a ser peor. Si usted cree que el sistema económico va a cambiar, está perdiendo el tiempo. El sistema económico nunca va a cambiar. Si usted cree que las cosas van a cambiar en el mundo, no es cierto. Ahora escúcheme. Con esto no estoy diciendo que no puedan ser afectadas, que eso es otra cosa. Lo que quiero enseñarle en esta mañana es que donde hay un hijo de Dios, se afecta. Donde Dios pone a un hijo, en el lugar que sea, donde sea, puede ser las tinieblas más densas, más terribles, en ese lugar vas a impactar. Porque fuimos diseñados y fuimos creados, y Dios se revela como Padre para que afectemos al mundo, no para cambiar el sistema, porque Satanás creó ese sistema, pero sí fuimos creados para afectarlo, y podemos afectarlo cuando sabemos quiénes somos. Por eso el Padre tiene que quitarle esa mentalidad al hijo, que todo el tiempo había trabajado, que todo el tiempo había sido fiel, que estaba ahí siempre con él. Y le dice: hijo, ¿no te has dado cuenta que todo lo mío es tuyo? Y hoy el Señor le dice a todos ustedes: todo lo mío es tuyo. Entonces, Dios es el dueño del oro y de la Amén.
entregando, dice la escritura. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dice el Señor: yo te he dado todo lo que pises, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, como hijos, también nos pertenece. Gloria a Dios. Quiero que un momento te pongas sobre tus pies y le digas: Señor, tal vez no había comprendido bien quién eres para mí. En esta mañana, Señor, te pedimos, Dios, que te reveles a nuestra vida. Aleluya. Que el Espíritu Santo hoy avive tu interior, para que puedas entender para qué te ha llamado el Señor. Y donde Dios te coloque, ahí tienes que reflejar al Padre, y el Padre se manifestará a través de ti. No temas, no mendigues. Dios hace que todas las cosas sean posibles. Así como las codornices llegaban al campamento, así haré que las personas corran a ti. Mi Padre es grande, grande. Tú le vas a cantar al Señor. Mi Padre es fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Padre es grande, grande. Mi Padre es fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Padre es grande. A ver, la iglesia lo va a confesar. Quiero que lo confieses creyéndole. Mi Padre es fuerte. Vamos, mientras tú lo cantas, algo está pasando en tu mente, algo está pasando en tu corazón, algo está pasando a tu alrededor. Decláralo en el nombre de Jesús. Mi Padre es grande. Mi Padre es grande, grande. Mi Padre es fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Padre es grande, grande. Mi Padre es fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Y tú le vas a decir al Señor: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy las promesas que el Señor te ha entregado, las promesas que Dios te ha dado, se cumplirán en Cristo Jesús, porque Él es el sí y Él es el amén de Dios. Y las promesas que el Señor te dio, aférrate a ellas, aférrate a la palabra. Tal vez la promesa más poderosa es el derecho de ser hijos de Dios. Es la promesa más poderosa.
Es la promesa que te abre puertas. Es la promesa que hace que tus enemigos huyan. Es la promesa que hace que las enfermedades huyan. Es la que hace que todo se mueva a tu favor. El Señor dice: todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Que eso sea revelado ahora a su mente. Que eso sea revelado ahora. Tú dices: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a alcanzar? ¿Y con qué dinero lo voy a hacer? Dios dice: no, te estoy diciendo, todo lo mío es tuyo. Yo soy el dueño del oro y de la plata, y con mis riquezas en gloria lo vas a alcanzar. No con tu dinero, no con tu esfuerzo, no con fuerza. Con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor, lograrás victorias, alcanzarás victorias en el nombre